En los pueblos de México te puedes encontrar un sinfín de historias extrañas que te podrían helar la sangre, algunas de ellas más inverosímiles que las otras. Pero al final de cuentas, con cierto nivel de veracidad que termina por hacerte cuestionar cómo es que ese tipo de situaciones se presentan. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Yo era una de las personas que solían permanecer incrédulas ante ese tipo de relatos fantásticos, pero de un tiempo para acá me he visto envuelto en algunas situaciones que la verdad me cuesta explicarme de forma lógica. La que les voy a platicar el día de hoy justamente sucedió en un pequeño pueblito en el estado de Zacatecas. Desde pequeños solíamos visitar a la familia en aquel estado hasta 3 o 4 veces al año, cuando la situación aún no estaba tan peligrosa por aquellos rumbos. El lugar es un pequeño poblado casi en la mitad de la nada, donde muchas familias se dedican a la agronomía para subsistir y generar algo de dinero. Desde que era pequeño me habían contado algunas historias y leyendas que siempre pensé que eran solamente para asustar a los niños, pero que conforme llegué a crecer, me di cuenta que algunas no eran completamente solo historias. Hace unos años me tocó presenciar una que seguramente a ustedes también les sería difícil racionalizar. En aquella ocasión visitábamos la casa del abuelo en temporadas decembrinas. No recuerdo si era por las fechas navideñas o porque queríamos celebrar algún cumpleaños de la familia. El caso es que durante el día estuvimos conviviendo, jugando y comiendo. Al caer la noche encendimos una fogata y empezamos a platicar de muchos temas. Entre algunos de ellos, como suele ser costumbre, hablamos de historias de terror, varias de ellas bastante populares en la zona y pueblos vecinos como el Chancalón, que básicamente se menciona como el Coco o el Viejo del Costal para asustar a los niños, pero que aun cuando ha sido contada en ese tipo de fines, a varios miembros de la familia siendo adultos nos ha tocado escucharlo. En fin, esa es historia para otra ocasión. La que se abordó con mayor profundidad era un fenómeno bastante extraño que se presenta en el pueblo. Específicamente lo menciono de esa manera porque a lo largo de todo México se dice que se puede escuchar a la Llorona. Pero en el pueblo de Ábrego, la situación tiene una propia peculiaridad, pues el lamento se percibe tal como se habla y se menciona en todo el país. Una mujer lanzando un grito que te hela la sangre simplemente al percibirlo, y que según dicen, mientras más lejos lo escuches, más cerca está el espíritu. Lo curioso empieza en que el lamento siempre se escucha proveniendo de la carretera, y es perceptible prácticamente en todo el pueblo. Justo cuando el grito inunda el poblado entero con sus diferentes intensidades relativo a la distancia como se cree, el lamento siempre se esfuma en la entrada del pueblo, en la fuente de la plaza principal, dejando a su paso un silencio espectral y una sensación de vacío tan profunda que ni siquiera los típicos sonidos de grillos u hojas y ramas siendo sacudidas por el viento son perceptibles por un buen rato. Lo más curioso de este fenómeno resulta que sin falta, una vez que el lamento se presenta en el pueblo, al día siguiente fallece una persona. Pensarán que solo se trata de una simple coincidencia, pues todos los días las personas van y vienen de nuestro plano. Pero en este caso específico, el pueblo podría pasar por una temporada de salud y prosperidad que dura meses, pero justo después de la noche donde el lamento se hace presente, alguien pasa mejor vida. Al igual que la mayoría de los que están escuchando la historia pensarán que solamente se deba a una coincidencia. Yo pensaba que ni siquiera se llegaba a escuchar ese lamento como tal, pero aquella noche todo iba a cambiar. Empezamos la fogata a eso de las 10 o 11 de la noche. El clima estaba frío y seco debido a que los alrededores del pueblo son prácticamente semidesérticos,
Hay bastante intemperie con cambios bruscos de temperatura, pero ráfagas heladas de vez en cuando. El tiempo se pasó hasta cierto punto rápido, ya que la plática era muy amena y estimulante. Se nos dieron las 2:30 de la madrugada y varios primos y tíos ya se habían ido a dormir, pero aún habíamos por lo menos 4 o 5 personas siguiendo con la charla. Cuando notamos que el ambiente se había tornado bastante silencioso a nuestro alrededor, no se escuchaban ni los grillos o el viento, solo el ruido de los troncos rompiéndose con el fuego que se escuchaba de vez en cuando. Uno de mis tíos se notaba intranquilo, parecía que ya había pasado por situaciones similares. De pronto, nos golpeó una ráfaga helada que duró casi 3 o 4 segundos, levantando una gran nube de polvo que casi apagó la fogata. Pero lo que me erizó los vellos del cuerpo y me causó un escalofrío no fue el viento o el frío que éste arrastró. Fue el lamento ominoso que le siguió. Era un sonido desgarrador que se extendía desde la carretera que estaba a menos de 200 metros de donde nosotros estábamos junto a la fogata. Aquel lamento sonaba como si una mujer estuviera teniendo gran sufrimiento. Nos volteamos a ver unos a otros con cara de desconcierto y notoria preocupación, pues el sonido seguía repitiéndose. Se escuchaba cómo se movía, alejándose de donde estábamos, lo cual significaba que lo que sea que lo estuviera provocando se estaba acercando lentamente a nuestro lugar. Mis primos y yo estábamos desconcertados. No sabíamos qué iba a pasar. Mi tío, que tenía un semblante bastante serio y hasta cierto punto de preocupación, lo único que nos dijo fue que no volteáramos en dirección a la plaza, que entráramos de regreso a la casa. Uno por uno nos levantamos y caminamos de regreso a la casa, volteando directamente hacia el suelo, mientras el lamento se iba haciendo cada vez más tenue. Puesto que la casa del abuelo estaba prácticamente en la entrada del pueblo, podíamos tener una vista directa en dirección a la plaza. Se podía percibir como el lamento, a pesar de estarse alejando, era muy notorio cómo se dirigía hacia la fuente. Aquello no duró más de 2 o 3 minutos, pero puedo decirles que cada segundo que mis oídos percibían el desgarrador grito de aquella mujer, tuve la piel completamente erizada. Finalmente, al llegar a la fuente, el lamento dejó de percibirse, al igual que prácticamente todo el sonido en el lugar. Lo único que se podía escuchar prácticamente eran los latidos del corazón de los que estábamos presentes y las respiraciones agitadas de cada uno de ellos. Permanecimos en silencio, viéndonos unos a otros por unos minutos. No sabíamos cómo romper el silencio o simplemente irnos a acostar. Mi tío seguía bastante intranquilo y fue quien rompió el silencio. Ahora solo queda esperar quién va a ser. Todos ya habíamos escuchado la historia. El lamento de la Llorona solamente presagiaba una sola cosa en el pueblo. Nadie queríamos ir a dormir, todos estaban a la expectativa de lo que podría pasar. Después de un rato nos calmamos y tratamos de seguir con la plática dentro de la casa, pero ya no fue lo mismo. Cerca de las 4 o 5 de la madrugada, nos fuimos a acostar prácticamente todos, menos mi tío, que cada 15 o 20 minutos le daba una vuelta a mi abuelo para ver que estuviera bien. Para mi buena suerte, desperté después de algunas horas a eso de las 11 de la mañana y vi que algunos de mis tíos estaban reunidos en la sala con cara de preocupación. Entre ellos, el que se había quedado a dormir con nosotros en la casa del abuelo. Al ver el semblante que tenían y al estar ahí reunidos todos, me hizo preocuparme, por lo que lo primero que hice fue preguntar que si todo estaba bien. Mi tío levantó la mirada y pude notar la preocupación que sentía, pero igualmente pude notar algo de alivio en su voz cuando las palabras salieron de su boca. «Pasó otra vez», dijo mientras soltaba un suspiro. Un escalofrío me recorrió por la espina dorsal. Pude recordar el ominoso lamento que escuchamos durante la madrugada. Don Lupe Martínez, de la calle Congoyo, falleció anoche, complementó mi tío. No saben qué fue lo que pasó, pero hoy ya no despertó. Igualmente sentí algo de alivio al escuchar que no había sido alguien de la familia, pero a la vez una gran intranquilidad que me invadió en ese momento.
pues había sido testigo de las dos partes de la leyenda que se hablaba desde que yo era pequeño. Curiosamente, antes de aquella noche en el pueblo, no había pasado nada similar. Desde hacía unos meses cuando lo habían escuchado, e igualmente alguien había fallecido. Tiene ya un tiempo que no visito el pueblo y las veces que he acudido no me tocó ser testigo de aquel desgarrador y ominoso lamento, por lo que no podría corroborar de primera mano más incidentes de esta naturaleza. Lo que sí les puedo decir es que esa noche, lo que sea que haya estado haciendo ese ruido espeluznante, literalmente puso a temblar y a preocupar a un pueblo entero. Espero después hacerles llegar algunas de mis demás experiencias que hasta el día de hoy no me puedo explicar del todo. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante curioso cómo es que el lamento de la Llorona en este caso funciona como un presagio de algo que muchas veces llega sin avisar, pero que el hecho que sepas que va a pasar no te pone más tranquilo. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has pasado por una situación similar. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Principalmente en YouTube, suscribiéndote, dándole like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido de este tipo en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas con su debido respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas. Si aún no has escuchado la tuya, ten paciencia, ya que estamos trabajando para llevar cada una de las que nos han hecho llegar. Le mando un saludo a toda la comunidad de Facebook y YouTube que nos escuchan y apoyan en cada uno de nuestros relatos. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. No